Buenas noches. Hoy vamos a hablar de educación con el doctor Aurelio Chamorro. En realidad, la educación no consiste en enseñar a los hombres sobre lo que debe pensar, sino enseñarles a pensar. Por eso un amigo mío un día me dijo, siendo muy joven, dice, lamentablemente, dejé de educarme el día que tuve que ir al colegio. Quizá una broma, pero a veces y en muchísimos casos hay colegios en que a los niños no los dejan pensar. En fin, buenas noches, Aurelio. Buenas noches, Milton. Eso sí, hoy vamos a hablar, digamos, de una educación muy especial, una educación fuera del colegio, educación en las vacaciones, educación en el ocio, en fin. Defínenos un poco entonces de qué es acerca de lo que nos vienes a hablar hoy. Pues partiendo de la base de que la educación es un proceso ininterrumpido en el cual uno se va edificando en la medida en que realiza actos que consolidan hábitos, pues podríamos llegar a la conclusión de que ese proceso educativo pues no tiene vacaciones de algún modo, y por tanto hoy queríamos centrar el tema en cómo educar en el ocio y en el tiempo libre. Ese es el planteamiento. Cómo los padres debemos saber aprovechar las circunstancias, digamos, del periodo vacacional para no perder tiempo, incluso para sacar partido especial en el desarrollo de nuestros hijos. Ahora, imagino que en ese tiempo de ocio, no solo esos prácticamente, 3 meses de vacaciones en el año, pero también muchas horas del día en que el adolescente o el niño no están en el colegio, evidentemente allí los padres, siempre lo dijimos y hoy lo repetimos, y el doctor Aurelio nos lo ha dicho muchísimas veces, son los padres los encargados de educar a los hijos. Van al colegio a aprender, a conseguir información, pero donde deben educarse, precisamente, creo que no me equivoco, estás asintiendo con la cabeza, es con sus padres. Ahora, ¿qué ámbitos? ¿En qué ámbitos? Entonces, ¿en qué lugares? ¿En qué momentos se debe dar esa educación en el ocio y las vacaciones? Yo distinguiría 5 ámbitos en los cuales la familia, los padres, debemos centrar nuestra atención. Hay, digamos, un aspecto de la educación que se refiere a la educación física, al desarrollo de las habilidades, de la coordinación. Es una educación necesaria, puesto que el ser humano es cuerpo y su actividad intelectual y volitiva está muy condicionada por su físico. Por tanto, primer aspecto, físico. Segundo aspecto sería una educación en el aspecto intelectual, que a su vez puede abarcar otros elementos. El tercer aspecto sería educar la voluntad, de lo cual hemos hablado anteriormente en otro programa. Otro aspecto que se debe siempre atender es educar, digamos, las relaciones, la creatividad y las relaciones humanas, es decir, el cultivo de la amistad, todo lo que se refiere al mundo de la relación. Y por último, un quinto aspecto que tiene trascendencia, que se refiere a un aspecto que no puede ser ignorado en el ser humano, y es el aspecto de la religiosidad. La religiosidad, que es la relación con Dios y por tanto aspectos trascendentes de la vida ordinaria. Por tanto, esos 5 aspectos yo pienso que componen un poco lo que debe ser una intención en los padres a la hora de impulsar la educación de nuestros hijos. Esos 5 ámbitos. Ahora hemos hablado
del ocio, del tiempo de ocio. Entonces yo te preguntaría, en primer lugar, ¿qué es el ocio? Pero también el descanso, porque muchas veces la gente dice, uy, vengo muy cansado de estudiar tantas horas, o de estar tantas horas en el colegio, o de estar tantas horas trabajando. Entonces, ¿qué sentido tiene entonces ese descanso? Y, reitero, ¿qué es lo que se hace con el ocio? Primero habría que hacer una aclaración, y es distinguir lo que se entiende por ocio y por ociosidad. El ocio realmente sería pues ese tiempo que queda disponible después de haber cumplido con las obligaciones propias. Es un tiempo en el que uno puede permitirse pues hacer otro tipo de actividades o incluso no hacer nada. La ociosidad precisamente es el vicio que hace que uno gaste ese tiempo sin ninguna pretensión, simplemente dejando pasar el tiempo. Por lo tanto, la ociosidad en sí es un concepto negativo. El ocio, entendido como una oportunidad, pues sí que realmente ofrece a los padres pues una ocasión bastante importante. Has hablado antes de las vacaciones, del verano, pero están también los fines de semana, están muchas veces las tardes, una vez que uno ha cumplido con sus deberes de estudio, y por tanto es una proporción relativamente alta del tiempo que gestionan nuestros hijos y que los padres debemos ayudarles a sacar rendimiento. Por tanto, el ocio, los padres debemos verlo no como un tiempo que casi necesariamente se va a perder, sino como una oportunidad, como te he dicho, una oportunidad de cultivar determinados hábitos, de mejorar la formación cultural, de impulsar creatividad. Hay muchas posibilidades de estimular al deporte, de cultivar las amistades. Realmente la idea principal, has hablado del cansancio y del descanso. Normalmente descansamos para trabajar, no debe ser al revés. El ser humano está diseñado, digamos, para trabajar, pero como tenemos límites, tenemos necesidad de descansar para poder trabajar. Pues la gente que orienta el trabajo con vistas al descanso está desenfocando su propia realización personal. Por tanto, el ocio es, digamos, una forma de completar nuestra preparación con vistas a un trabajo en el sentido más general de la palabra, a mejorar nuestra capacitación, nuestra integración en el ambiente, a mejorar, digamos, a sacar el máximo partido de potencialidades que todos llevamos dentro. A ver si te entiendo, y nos entienden los televidentes. Al fin y al cabo, entonces, Aurelio, descansar, el verbo descansar, no es, mejor dicho, no hacer nada, sino, imagino, por tus palabras, que ese tiempo de ocio, uno, claro, tiene que descansar, si viene muy cansado, fatigado muscularmente, psíquicamente, psicológicamente, del trabajo, uno cierra los ojos, se duerme y descansa. Pero, según lo que nos está diciendo, por lo general, el ocio, y me vas a decir si me equivoco, el ocio debe ser formativo. Por ejemplo, no tengo nada que hacer, terminé mis estudios, terminé mi trabajo, entonces, de repente es muy bueno coger un libro de Tennessee Williams, o de Somerset Maugham, por ejemplo, o de Máximo Gorki, La Madre, un gran libro, para entonces aumentar mi acervo cultural dentro de ese tiempo de ocio. Entonces, te reitero la pregunta, ¿el ocio debe ser formativo? El ocio debería ser formativo. Por desgracia, en nuestro tiempo, en nuestro ambiente, con gran facilidad, con gran frecuencia, no lo es. Es una ocasión prácticamente de abandono personal y no de cultivo. Has hecho una referencia que me parece que está clara. El descanso solo tiene sentido si ha habido previamente un cansancio.
¿no? Y por tanto yo creo que está bien esa idea. Pero es muy importante que los padres, digamos, tengamos muy claro lo que he comentado antes, que en la educación no hay vacaciones. Hay cambios de actividad, hay cambios de tareas, pero en el momento en el que uno deja de realizar actos edificantes, por decirlo así, uno se destruye. Lo hemos comentado otras veces. Cada acto humano es como un ladrillo que vamos poniendo en nuestra propia edificación, de forma que nos vamos construyendo. Pero hay ladrillos que edifican y hay ladrillos que destruyen. Un acto humano que no se puede considerar humano, sino más bien animal, por decirlo así, puede ser que no nos enriquezca, sino que realmente nos haga un poco más animales. Por tanto, actos que edifican, y el descanso debe estar orientado a tareas, actividades, que al mismo tiempo que nos dan una gran satisfacción, que nos hacen relajarnos y descansar, nos forman, contribuyen, digamos, a la formación como personas. Yo te voy a confesar algo que evidentemente sucedió en mi juventud, y bastante más allá de mi juventud. Yo tenía que estudiar, yo tenía que trabajar después en mi consultorio, entonces estaba mirando constantemente la hora, y porque decía, bueno, hoy termino de trabajar a las 8 en el consultorio, hoy termino de estudiar a las 9 de la noche, entonces después salía a hacer lo que me apetecía, lo que yo tenía en mente, el salir con mis amigos, o por ejemplo, que fue lo que me llevó mayor tiempo de mi vida, tanto cuando estudiaba como cuando no, el ir a jugar al fútbol, el ir a entrenar, primero con Liverpool, después con Nacional, en fin. Entonces estaba deseando que llegara la hora de tener que ir al entrenamiento con estos clubes, porque era algo que a mí me apetecía muchísimo. Entonces, claro, estamos en un mundo real, en un mundo donde, por ejemplo, un muchachito que estudia o que trabaja y que es muy joven, de pronto no se le ocurre terminar de estudiar e irse a visitar un museo o una pinacoteca, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. ¿No hay un modo humano de vivir que dice que el ocio lo debemos utilizar en lo que realmente nos apetece? Bueno, ese concepto a mí me parece interesante, es decir, un aprovechamiento del tiempo que sea acorde a lo que es la dignidad del ser humano y por tanto que de algún modo sea edificante, lo cual no quiere decir que todo sea ponerse a estudiar porque realmente simplemente el deporte, como has comentado antes, el trato de amistad, el pasear, el ir a la montaña, tantas cosas, pues contribuyen, digamos, de una forma bastante humana a nuestro progreso físico y espiritual, ¿eh? Lo que es una pena es que realmente después de cumplir las obligaciones con un cierto disgusto, a contrapelo, pues uno parezca que ya se deja la conciencia en la mesilla, entonces se pone a merced de sus sentimientos y de sus apetitos. Por desgracia esto es muy común. Una vez que uno ha cumplido sus deberes, pues parece que se deja arrastrar por lo que le pide el cuerpo. Lo que le pide el cuerpo no siempre coincide con lo que nos conviene, frecuentemente no coincide. Y por tanto, desde ese punto de vista, se puede decir que ese tipo de comportamiento, en el que uno hace lo que le da la gana y no sabe hacer otra cosa, es un comportamiento que se parece más al comportamiento animal, que se mueve por instintos, que al comportamiento humano, en donde la razón es la que guía a esa voluntad y por tanto la va dirigiendo, y la voluntad tiene que aceptar ser dirigida por una razón. Cuando una persona sabe organizarse su tiempo, sacar ratos para actividades que le enriquecen, y por supuesto, como hemos comentado, son muchas las posibilidades, prácticamente infinitas, pero
circunstancias o situaciones en las cuales uno, digamos, se comporta como un ser humano, usando, digamos, su inteligencia y su voluntad, y no solo dejándose llevar por el instinto, porque lo que suele pasar es que cuando uno se deja arrastrar, deja de ser dueño de su vida, no controla su vida, aunque tenga la sensación de que se mueve arrastrado por el ambiente y no, digamos, se domina a sí mismo en ese ambiente, ha perdido una buena parte de su libertad. Yo te hablaba, Aurelio, yo diría de una parte importante, importantísima, de las horas de ocio, que es el juego. El juego desde todo punto de vista, no del lúdico, porque ya es vicio, pero estoy hablando del juego. El fútbol es un juego, aunque se ha profesionalizado demasiado y ya prácticamente en muchas partes del mundo ha dejado de serlo, hasta en las Olimpiadas. Si se levantara el varón Pierre de Coubertin, ¿qué diría? Viendo jugar a Marcelo, por ejemplo, las Olimpiadas, o a Pau Gasol, en fin. Pero el juego, ¿de qué manera el juego, escrito primero con J y después con G, el juego propiamente dicho, el real, en qué puede influir entonces positivamente en nuestro tiempo de ocio? Bueno, primero habría que atender, digamos, la idea principal es que efectivamente el juego, de algún modo, aparte de ser un momento de esparcimiento y todo esto, en ciertas etapas de la vida tiene un valor muy especial. Estoy hablando de los niños, de las primeras edades, en las cuales el juego supone como una especie de entrenamiento para la vida. Y por tanto en ese juego van anticipando cosas que luego en la vida real van a vivir. Desde ese punto de vista el juego es verdaderamente importante a ciertas edades. En el juego es decisivo, de algún modo, el que el chico o la chica pongan en juego pues muchos factores, ponen en juego su creatividad, su imaginación, y hoy día, por desgracia, y lo estamos viendo, parece que efectivamente la imaginación de los niños de ahora es bastante más pobre que la que tuvimos años atrás, quizá porque como lo tienen todo, no tienen necesidad de imaginar nada, pero evidentemente la imaginación se pone en práctica, en los juegos se puede cultivar la inteligencia, hay juegos, digamos, lógico-matemáticos, juegos de palabras, en los cuales uno va, digamos, utilizando y revisando su lenguaje, enriqueciéndolo. Hay juegos de mucho tipo, uno puede jugar a hacer teatro o a dibujar, y entonces, claro, el juego en sí es una actividad lúdica, como decías, apartando lo que son desviaciones, que son vicios de juego, que son, digamos, esclavitudes, lo que es el juego en el sentido más positivo y más pleno, que es una actividad que realiza, hombre, hay un juego para cada tipo de edad. Yo quería comentar precisamente porque, con motivo de esta conversación que estamos teniendo, quise revisar entre los libros de que dispongo en casa y encontré de una colección que yo valoro mucho porque me parece especialmente interesante para la familia, que se llama Hacer Familia, Educar en Valores, pues encontré este título que se llama Educar en el ocio y en el tiempo libre, y ahí pienso que se da una información muy útil para los padres con hijos de edades diferentes, y se les ayuda a saber ver esa oportunidad y a utilizar ese tiempo libre como un elemento esencial educativo. Yo lo doy a conocer, y quien tenga interés lo puede conseguir. Ya nuestro realizador sí. Estará mostrando en instantes, en primer plano, entonces este Muy libro bien. para que la gente Perfecto. pueda adquirirlo. Pero en fin, bueno. Ahora, claro, la naturaleza es cruel. ¿Por qué? Porque la naturaleza permite
que los niños crezcan y lleguen adultos. No debería permitirlo. Bueno, en fin, pero, Aurelio, la pregunta que yo te quiero hacer es, por ejemplo, si los padres deben compartir esos juegos con sus hijos. Pero claro, es muy distinto tener un hijo que tiene 3, 4, 5, 6 años a uno que tiene 18. Es muy, pero muy distinto. Entonces, es importante, y yo diría, ¿hasta qué edad que los padres compartan esos juegos con los niños? A mí me parece muy importante, y es cierto que en las primeras etapas de la vida es particularmente importante. Porque en el juego el niño, aparte de sentirse valorado, cuando juega con sus padres, si le dedican tiempo, comparten, pues eso, unas horas, pues entonces ellos se sienten queridos, se sienten valorados, desarrollan una serie de actividades. Por lo tanto, a mí me parece esencial. Evidentemente no es lo mismo jugar con un niño de 6 años que con un chico de 14. Sin embargo, también a esas edades, los padres, en la medida de las posibilidades reales, sí que deberíamos, en un momento dado, puede ser pues jugar un partido de frontón con un hijo, o puede ser salir en bici a pasear. Ese tiempo compartido nos da la oportunidad, digamos, de sincronizar nuestros afectos, de conocernos. A los hijos se les conoce mucho en el juego, porque en el juego, pues basta con ver a un niño pues desenvolverse en el juego para que uno pueda captar pues qué tipo de juegos elige, si es introvertido, si es extrovertido. Por tanto, nos da una información a los padres muy útil. Por tanto, sí que soy partidario del juego, debe ser tomado por los padres como un elemento importantísimo en la educación, particularmente en las primeras edades, en las cuales hay que saber echarse al suelo, o pasar jugando al parchís, o cantidad, juegos hay muchos, ¿no? Juegos de letras. Ese encuentro, ese tiempo compartido, facilita mucho después el transmitir los valores, incluso en el mismo momento del juego, pues el saber respetar las reglas del juego, el saber perder y saber ganar. Son muchos aspectos que efectivamente en todo juego, también en el deporte, pues uno va adquiriendo. En ese sentido, el juego no puede considerarse como un elemento de segunda categoría en la educación. Para terminar, una pregunta un poco amplia, pero como última pregunta por la noche de hoy, sobre este tema, y hablemos del deporte. El deporte, reitero, no siendo profesional, es un juego. Entonces, evidentemente tiene que ver desde un punto de vista psíquico, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista físico, algo muy importante para educar a ese niño, a ese adolescente, a ese adulto, ¿no? Para educarlo, reitero. Entonces, en tu concepto, dentro entonces del deporte, ¿cuáles serían los más indicados o lo que tú le indicarías a los televidentes para que los padres se acerquen a sus hijos? Bueno, lo primero que hay que decir es que a los hijos no se les debe imponer ningún deporte. Primero porque cada uno, según su edad, según sus disposiciones, pues hay deportes que le pueden ser más adecuados que otros. Por lo tanto, no hay una norma general. Es verdad que hay ejercicios, deportes, que en líneas generales son los que están más al alcance de la mano, y ahora en este tiempo del verano pues está la natación, a lo mejor, que es una actividad muy formativa. Está, por supuesto, los juegos de equipo. Los juegos de equipo son muy importantes porque también desarrollan en los chicos pues ese espíritu, digamos, de generosidad, de buscar una meta conjunta, de subordinar los éxitos personales a los éxitos de un equipo. Es decir, que el deporte de equipo en niños que a lo mejor tienen tendencia a ser introvertidos, pues son muy interesantes, ¿eh? Luego hay otro tipo de deportes que a lo mejor pues ya suponen un reto y por tanto un estímulo de superación para los chicos o las chicas, y por tanto
yo estoy convencido que la actividad deportiva es un aspecto vital en el desarrollo del ser humano. Cuando uno ha adquirido hábitos de actividad física, de deporte, a lo largo de su infancia y de su juventud, prácticamente puede garantizar, una persona digamos que es deportista, que tenemos por eso, pues garantiza probablemente en estudios pues unos 10 años más de vida que la media. Eso es un tema nada despreciable. Hoy, por desgracia, como conocen muy bien, pues gran parte de nuestros chicos y chicas pues pasan mucho tiempo sedentario jugando con sus maquinitas, con el ordenador. Eso propicia, digamos, obesidad, propicia el aislamiento, tiene digamos, unos efectos que no son muchas veces deseables. Por eso los padres tenemos que intentar buscar el modo de incentivar la actividad deportiva. A lo mejor, como decíamos antes, escoger un día a los hijos, vamos con la bici a dar una vuelta al Camino Verde, ¿no? Ese tipo de actividad, cuando ya se crea un hábito, o entre chicos que juegan a un deporte o a otro, al ping-pong, aunque sea cualquier juego de equipo, pues esa actividad modela de algún modo la manera de pensar, la manera de actuar, y les mantiene en un nivel físico que es muy importante. Hemos comentado que el ser humano está compuesto de materia y de espíritu, y por tanto, si el físico se descuida, si no se alimenta adecuadamente, si no se descansa bien, si no hace una actividad física adecuada a su edad y moderada, pues llega un momento en el que se resiente el espíritu. Y entonces empieza a haber problemas de inadaptación. Y por lo tanto, yo creo que crear desde pequeños ese hábito saludable, digamos, de una actividad física, que habrá que elegir, tendrán que elegir los propios chicos entre las cosas que le apetezcan y estén dentro de sus posibilidades. Y los padres potenciarlos. Y si es posible, implicarnos con ellos en esa actividad. Creo que efectivamente sería un consejo particularmente importante, recordando esta idea que te he dicho. Una persona deportista se puede decir que tiene como dos efectos muy positivos. Uno, al mejorar su salud, mejora su expectativa de vida, y otro, al tener una mayor coordinación psicofísica, llega a ser mejor estudiante. Los buenos deportistas tienen una base mejor para ser buenos estudiantes que las personas, digamos, pues que llevan una vida fuelle, cómoda, tumbados en el sofá. Es decir, que para ser buen estudiante también es necesario cultivar el cuerpo. Muy bien, muchas gracias, Aurelio. Cerramos con broche de oro nuestro programa de hoy. Y se los digo porque en más de una oportunidad nosotros, creyéndonos de pronto o pensando de pronto que nos equivocábamos, pero hoy vemos que no. Uno va al colegio, a primaria, uno va a secundaria, uno va inclusive a la universidad a aprender sobre ciertos temas, sobre historia, geografía, en fin, biología, todas las materias que se estudian a lo largo de una carrera. Pero uno allí aprende, no se educa. Yo conozco odontólogos, médicos, arquitectos, que son verdaderos maleducados, de cabo a rabo las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque, como también ya les dije alguna vez, la educación no se puede dar jamás al por mayor en un colegio. La educación la deben dar los padres en la casa. Eso es lo más importante. Sí, envíen sus hijos, evidentemente, a aprender y a llegar a ser en la vida algo, culminando una carrera. Pero sí, fuera de esas horas de estudio, esas horas de ocio o de vacaciones, trabajen, entre comillas, con ellos para darles una buena educación. Hasta la semana que viene.